Hola, buenas noches a todos. Julio, creo que ya podemos empezar. Y antes que nada, yo sé que Susan y Maggie están ahí conectadas y quisiera agradecer por la oportunidad de hacer esto eh, para Latinoamérica y hacer una discusión de casos sobre los trabajos publicados en Diseases of Colon and Rectum, que es claramente la revista más importante de nuestra especialidad en todo el mundo, y nada mejor que tengamos un espacio para Latinoamérica, hablar de eso en español para quitar un poco la barrera de la lengua y aprovechar la oportunidad para discutirnos trabajos novedosos y cosas nuevas. Creo que es un lujo, una oportunidad de tener la presencia acá de tanta gente. Veo gente desde España, de Latinoamérica, todos los hispanos parlantes y también los brasileños que, si bien no hablan español, podemos entendernos y hablar despacio. Seguro vamos a poder todos interactuar. Bueno, gracias entonces, doctor Galandiuk y Maggie, por la ayuda toda esa. Es un trabajo que la revista nos apoya y les agradecemos mucho. Es una oportunidad muy importante para Latinoamérica. Antes de pasar la palabra a Julio, explicar un poco cómo va a funcionar eso. La idea es que tengamos una presentación. Ustedes obviamente van a poder abrir micrófono, abrir la cámara y preguntar, pero para no crear mucha confusión, la mejor manera de hacérselo quizás es de que la gente levante la mano virtual antes de preguntar. Obviamente vamos a dejar que Julio presente la presentación toda, y al final, Julio, seguro vamos a tener muchas preguntas. Creo que no van a ser muchas preguntas de ingeniería. Vamos a hacer lo más posible que sean cosas que tengan que ver con nuestra especialidad. Y te agradezco a vos por la disponibilidad y la predisposición de ayudar y hacer esto con nosotros. Para nosotros es un lujo. Muchas gracias. Y bueno, te doy la palabra y cuando quieras compartir la pantalla y podemos arrancar. Bueno, ante todo, gracias a Diseases of the Colon y Recto, a la que me une pues muchos años y le tengo un cariño especial. Es la revista de la sociedad y es una revista especial en la que, bueno, tenemos un vínculo muy grande. Es un placer estar aquí con todos vosotros hoy. Rodrigo me pidió que participase en esta actividad y, bueno, pues, sin lugar a duda, hemos dejado todo para participar. Y vamos a hablar del artículo que ha aparecido esta semana en Diseases of the Colon y Rectum. Y ocurre que este artículo se presentó en el meeting de ASCRS del 2021 y yo tengo las diapositivas de aquella presentación que se corresponden a los datos y a todo lo que se ha presentado en este artículo. Entonces, quizá para mí lo más fácil ahora sea compartir la pantalla y mostrar las mismas diapositivas que mostramos hace unos años. Mira, hasta toda en el formato que lo presentamos en San Diego. Voy a ver si puedo avanzar. No teníamos ninguna disclosure relacionada con esto. La razón por la que hemos realizado este estudio es porque la valoración de la respuesta clínica en tumores de cáncer, en cáncer de recto tratado con quimioterapia, es compleja. El grado de respuesta va, bueno, desde tumores que responden muy poco a tumores que responden mucho, y habíamos visto en un estudio previo que había una gran variabilidad entre los cirujanos. Dos cirujanos mirando las mismas imágenes pues podían llegar a conclusiones diferentes. Uno podía llamarlo respuesta completa y otro no, respuesta casi completa. Entonces, esa es la razón por la que intentamos movernos hacia el área de inteligencia artificial para ver si nos podían ayudar a la interpretación de las imágenes.
Esto es algo que se ha hecho en otras patologías, y, bueno, en el aparato digestivo para mirar, por ejemplo, pólipos en el colon. Y entonces, bueno, eso es lo que nos movió a hacer un estudio piloto sobre esta tecnología. Como yo no soy un experto en inteligencia artificial, pero hay varios niveles de inteligencia artificial que se puede aplicar al proceso de imágenes. Hay un nivel que es más sencillo, que es lo que se llama en inglés Machine Learning, en el que las componentes de la imagen se seleccionan y luego se clasifica. Cuando se habla de Deep Learning, el método extrae y clasifica las características que la máquina va a analizar de las diferentes imágenes para clasificarlas de una forma o de otra. Entonces, en este estudio utilizamos lo que se llama el Deep Learning. Y esto es una explicación, lo que se llama un Convolutional Neural Network, que se asemejan al cerebro humano, que en este proceso, que es una forma de Deep Learning, se extraen los componentes de la imagen y luego se clasifican, ¿no? Entonces, bueno, pues esto más o menos es como funcionaría. Extrayendo las imágenes y analizándolas, pasando muchas vueltas, hasta que te llega a una conclusión de si la máquina considera que hay tumor o no hay tumor. Entonces, bueno, el objetivo de este estudio, de este artículo, era crear un modelo que pudiera diferenciar unas imágenes endoscópicas de pacientes con cáncer de recto si había tumor o no después de la neoadyuvancia. La pregunta al principio no se podía hacer más compleja que decir, bueno, ¿hay tumor o no hay tumor? ¿Qué me puede decir la inteligencia artificial ya mirando las imágenes? Y entonces seleccionamos 109 pacientes que tenían cáncer de recto avanzado y que se habían tratado con neoadyuvancia total. Y eran pacientes a los que les habíamos hecho endoscopias basales durante el tratamiento, al final de la neoadyuvancia, y aquellos que habían tenido una respuesta completa o casi completa, que se habían seguido de forma sistemática durante años, pues teníamos también imágenes de seguimiento. Estas son las características de los pacientes. Pacientes, la mayoría con tumores T3, T4 y la mayoría de ellos con ganglios positivos. La mayoría habían recibido quimioterapia seguido de quimiorradioterapia. Algunos, la minoría, habían sido quimiorradioterapia seguido de quimioterapia. Esto no eran pacientes que hubiéramos incluido en el OPRA Trial, eran pacientes de nuestra práctica habitual. Y bueno, como ven, todos habían recibido neoadyuvancia total. En el modelo de clasificación de imágenes teníamos para todos los pacientes las imágenes basales, algunos pacientes durante el tratamiento, porque lo hacemos a veces endoscopias entre la quimioterapia, quimiorradioterapia, y a veces incluso durante la quimioterapia. Después de 2 ciclos hacemos una endoscopia y después otra al final. Entonces tenemos imágenes durante el tratamiento. Y de nuevo en pacientes después del tratamiento que tenían una respuesta incompleta. Esos eran los que considerábamos imágenes que tenían tumor. Luego las que no tenían tumor, en algunos pacientes que se veía ya durante el tratamiento que no tenían ningún tipo de tumor y que el seguimiento confirmó que no tenían, y otros pacientes después del tratamiento que se veía también que habían tenido una respuesta completa y que durante un seguimiento de un mínimo de tiempo se había mantenido esa respuesta clínica completa sin recrecimiento tumoral. En cuestión de la extracción de imágenes, bueno, pues nosotros las imágenes las tomamos siempre con un endoscopio Olympus y las guardamos en un archivo y después se pueden extraer para analizarlas. Estos son ejemplos de lo que nosotros considerábamos tumor y lo que considerábamos que no había tumor. Como ven, la imagen esta del centro, superior, a pesar de que, bueno, pues puede que ese paciente llegara en un momento a no tener tumor, en el momento en que se hizo esa fotografía, nosotros considerábamos que eso era una respuesta que no era completa, mientras que las otras de abajo eran respuestas completas en las que no había tumor. Entonces, las imágenes de estos pacientes, un total de 1.139 imágenes, las dividimos entre tumor y no tumor, como están puestas ahí, y bueno, pues las aplicamos el modelo, que lo hacen personas con
conocimiento de inteligencia artificial y al final del proceso de las imágenes, del análisis mediante inteligencia artificial, llegamos a la conclusión de si había tumor o no había tumor. Entonces, las imágenes las dividimos en un training set, en un modelo para primero entrenar el proceso, y ahí se ve el área bajo la curva. Para la generación del modelo utilizamos únicamente imágenes que no tenían, por así decir, imágenes relativamente limpias, que no tenían conflicto. Por ejemplo, imágenes que no tenían ningún resto de heces, ni ninguna otra alteración en la imagen que pudiera comprometer la interpretación. Esas fueron las imágenes que utilizamos para desarrollar el modelo, por así decir. Y luego lo validamos en otro grupo de imágenes en las que incluíamos todo, incluso las imágenes que no eran óptimas, porque pensamos que si íbamos a desarrollar un modelo para identificar la respuesta completa, y eso lo vamos a aplicar a cualquier tipo de imagen endoscópicas, debíamos hacer la validación en imágenes endoscópicas de calidad variable. Entonces, bueno, pues lo que vimos es que la sensibilidad bajaba un poco en la muestra, o sea, los pacientes que utilizamos para validación, pero la especificidad seguía siendo bastante alta. Esto es, como ven en las curvas, aquí vienen más o menos demostrado el valor diagnóstico que tenían, no diagnóstico, pero el valor que tenía esta metodología para distinguir entre respuesta o sea, presencia de tumor o no tumor. Bueno, esto, como digo, son algunas de las imágenes que utilizamos y que eran causa de que el sistema no las identificara bien. Por ejemplo, esa imagen que se ve que tiene heces o otra que tiene mucha presencia de sangre. Pues a pesar de esto, si nosotros quitamos estas imágenes, el sistema es capaz de aumentar la resolución y la probabilidad de distinguir entre respuesta, presencia de tumor o no presencia de tumor. Como digo, los resultados que presentamos en las curvas, en el grupo de validación habíamos incluido estas imágenes, que en el modelo inicial no se habían incluido. No sé si eso está suficientemente claro, pero lo podemos discutir. Bueno, el estudio este tenía, por supuesto, limitaciones, y la más importante es la base de datos. A pesar de que teníamos más de 1000 imágenes, se habla de que para poder desarrollar un modelo de inteligencia artificial con imágenes de este tipo, endoscópicas o radiológicas, necesitas varios miles, por lo menos 6000. Por eso consideramos esto como un estudio piloto en el que desarrollar el modelo para ver si realmente podía ser de utilidad. Por otro lado, esto era una serie retrospectiva en casos de nuestra propia práctica y de una institución única. Deberíamos probablemente en el futuro extenderlo a otras instituciones, porque la calidad de las imágenes posiblemente cambie y sea importante incluir imágenes de muchas instituciones con diferente metodología para ver si el sistema tiene todavía una validez sólida. Entonces, bueno, pues esos son las limitaciones de este estudio y lo que aprendimos. Bueno, yo creo que como conclusión del artículo, esto lo que nos dice es que este estudio piloto parece que puede tener una certeza diagnóstica razonable para detectar la presencia de cáncer en la pared del recto después de neoadjuvancia total. Pero, como digo, vamos a tener que extender este estudio a varios, probablemente miles de imágenes, para poder realmente encontrar una utilidad práctica. Yo creo que lo puedo dejar ahí y podemos discutir los aspectos que consideréis más interesantes. Excelente, Julio. ¿Me escuchás? Sí, te escucho bien. Bueno, gracias. Es un estudio que generó mucha discusión en nuestro servicio y creo que vamos a tener muchas preguntas. Mientras la gente se anima y ya se ve que
Helio Morela y Andrés, Marcelo Viola tienen preguntas. Vamos a empezar con ellos y después hago las mías, y así damos oportunidad que pregunten. Sí. Helio, ¿puedes abrir micrófono y Helio y preguntar? Buenas noches a todos amigos. No hablo un español muy claro, pero voy a hablar despacio para que puedan comprender. Primeramente quiero cumplimentar a todos los amigos que están presentes en la organización de este Journal Club, que es muy interesante. Quería preguntar al doctor Julio una cuestión que creo que es importante. El modelo que has hecho este trabajo se fue considerado como un padrón control la visión de cirujanos con experiencia. Entonces, hasta el momento, creo que están apenas enseñando la inteligencia artificial ser tan buena como nosotros. El problema es ser mejor. Y creo que este punto será posible cuando tenemos los casos en que nosotros tenemos dudas si hay o no hay regrowth de tumor. Este paciente va a la cirugía y tenemos lo anatomopatológico de la pieza cirúrgica. Entonces podemos enseñar la máquina, a la inteligencia artificial, a distinguir si en estas situaciones de duda si hay o no hay tumor. En mi opinión, creo que en estos casos en que nosotros tenemos dudas, la endoscopia no es lo único aparato necesario para llegar a una conclusión definitiva. Creo que la imagen de resonancia magnética de la pelvis agrega valor a conclusión si hay o no hay respuesta. Y por eso, en lo futuro, creo que la inteligencia artificial tendrá que combinar datos endoscópicos y de imágenes de resonancia pélvica para así poder nos dar una acurácia mejor do que nós temos a este punto. Sí. Bueno, Julio, sí, seguí. Yo creo que estamos de acuerdo. O sea, esto es un estudio en el que ni siquiera intentábamos comparar con el observador clínico. Lo que intentábamos era ver que el modelo podía ser útil, cuál era la sensibilidad, por así decir, del Machine Learning para encontrar imágenes que nosotros habíamos informado como con tumor o sin tumor. Entonces hay que hacer más estudios en el que se correlacione con la interpretación de los clínicos y ver si se mejora. Porque como tú dices, los casos sencillos de identificar son sencillos, los casos complejos son complejos. En relación a la resonancia tiene las mismas limitaciones que la endoscopia, que la evaluación clínica. Y hemos publicado también sobre eso este mes pasado, hace un par de meses, en una revista europea de radiología, preguntándole a muchos radiólogos por varios casos, y se ve igual que se ve con la endoscopia. Los casos más fáciles los diagnostican todos los radiólogos, pero los casos más difíciles son difíciles de diagnosticar. Y entonces el radiomics es lo mismo que esto, el machine learning aplicado a la imagen, al prueba de imágenes. Y la idea nuestra es precisamente combinar el machine learning con las dos tecnologías, endoscopia y resonancia magnética, para ver si así se puede mejorar la certeza diagnóstica de la respuesta clínica completa o incompleta. O sea, es una línea de investigación ahora bastante importante. Claro. Gracias, doctor. Antes que pase la palabra a Andrés, Julio, el comentario es tanto para enseñar la máquina había que elegir las imágenes ustedes, Sí. O sea, las imágenes claves, digamos, las imágenes principales. Y también cuando vi que sacaron las imágenes que tenían problema,
tener problema era una decisión de ustedes también para decir, bueno, esta no está perfecta para que la computadora aprenda, ¿no? Sí, exactamente. En el modelo para enseñar a la computadora eliminamos las imágenes conflictivas, pero en la valoración, en el validation, en el grupo que utilizamos para validar el modelo, ahí las dejamos. Ah, ok. Y en ese, cuando las dejamos, la especificidad, la sensibilidad bajó un poco, pero la especificidad no. En el grupo de validación, si quitamos las imágenes problemáticas, el área bajo la curva llegó a 0.86. Si utilizamos para la valoración definitiva las mismas imágenes que utilizamos para el entrenamiento, para el desarrollo del sistema, la sensibilidad era del 86%, que está bastante bien para esta tecnología. Pero como digo, son poco más de 1000 imágenes. Para hablar con un poco más de fiabilidad necesitaríamos un mínimo de 6000. Y hemos seguido haciéndolo. Y creo que es importante que pudiéramos recoger imágenes de muchos sitios por el tema de la diversidad. Porque claro, lo que hay que tener en cuenta es que esto únicamente maneja como son píxeles y como lo que se ve, las piezas de las que está compuesta la imagen. Entonces, a lo mejor diferentes formas de almacenar la imagen, diferentes formas de captarla influye. Habrá que ver después si estas cosas se pueden validar en otros sitios, en otras tecnologías y con otras características. Julio, pregunta Luis Lombana desde Colombia si la cromoendoscopía tuvo en cuenta en esas imágenes o solamente con endoscopía normal. Yo sé la respuesta, pero decile vos. Sí, no, para este estudio no utilizamos cromoendoscopía. La utilizamos de forma habitual, pero añadía un grado más de complejidad. Entonces, para este estudio decidimos utilizar solamente las de luz normal, no cromoendoscopia. ¿Y todas las imágenes fueron obtenidas en el Memorial Sloan Kettering o se puso imágenes de otros sitios que podrían estar con peor resolución? Es la pregunta de Ingrid Melo, que está en Paraguay. No, estas imágenes fueron todas nuestras, de nuestra plástica. Okay. Pero creo que sería interesante en su día, si se desarrolla un modelo que sea más o menos fiable, poderlo validar en otros sitios, porque eso es lo importante, poder desarrollar un modelo. La gente que trabaja conmigo, Harini, que es la persona que se encarga de la parte de ingeniería, están mejorando el modelo, utilizando incluso vídeos para mejorar el modelo y ver si se aumenta la fiabilidad para identificar el tumor. Ok. Andrés Lanza quiere hacer una pregunta. Andrés de Colombia. Correcto. Buenas noches, doctor García. Pues un saludo para todos y muchas gracias por la presentación. Yo quería preguntar si de pronto usted, después de analizados los resultados, considera que el uso de la inteligencia artificial y el desarrollo de este tipo de herramientas, en este caso para la endoscopia, ¿considera usted que es la puerta de entrada para incluir tumores que actualmente se descartan para estrategias de preservación de órgano, como por ejemplo los tumores que no son palpables al tacto rectal? Bueno, es muy buena pregunta, Andrés. Esto lo discutimos muchas veces. De los pacientes que yo tengo en Watch and Wait, no sé qué porcentaje se alcanzan con el dedo. Mi dedo es más chico que el de otro, no llega tan lejos. Y entonces, si haces en Watch and Wait, por ejemplo, en un tumor que no logras palpar, pierdes parte de la información para tomar la decisión si el paciente es susceptible o no. Yo creo que sí, que la inteligencia artificial, el otro día estábamos en Chile y un representante de una compañía dio una charla sobre inteligencia artificial y la verdad que es impresionante. Ahora lo último de lo que se está hablando es que con inteligencia artificial le dices a un ordenador, a una computadora, que quieres una foto de una enfermera que tenga el aspecto de la que la ha pintado Van Gogh y la máquina te la hace. O sea, el límite de dónde podemos llegar con la inteligencia artificial es impredecible. Yo creo que es una técnica útil. Lo que hay que tener presente
es que esto no va a ser, en cierto modo, como por así decir, patología. Lo que al final vamos a tener una serie de imágenes que se asocian con un estado determinado. O sea, lo que la inteligencia artificial nos va a decir con estas imágenes, en el análisis de las imágenes endoscópicas o de las imágenes radiológicas, no va a identificar si hay células de cáncer o no. Va a ver que un patrón de imagen se correlaciona, está asociado con la ausencia o presencia de células cancerígenas. De esa es la forma que yo lo veo, pero no sabemos cuál es el límite hoy de la inteligencia artificial. Hoy por hoy es una línea de investigación que yo creo que es interesante, sobre todo cuando vamos a combinar, como se decía anteriormente, las pruebas de imágenes, las pruebas endoscópicas, incluso las pruebas moleculares, toda la información molecular, que tenemos algún pequeño estudio en el que se ha combinado la información genética sobre el tumor, el perfil genético del tumor y la resonancia, las imágenes de resonancia magnética, y utilizando inteligencia artificial puede combinar las dos. O sea, entonces se podía combinar esas dos, incluso la presencia de ctDNA, DNA en la sangre. O sea, todo esto son cosas que estamos intentando investigar y desarrollar modelos que nos permitan, bueno, pues en ese caso identificar respuestas. Muy bien, muy bien. Marcelo Viola de Uruguay. Hola. Hola, buenas noches. Felicitaciones, doctor García Aguilar. La verdad que es algo que a todos nos mueve la cabeza y es algo impresionante el tema de la inteligencia artificial. Cuando uno conoció el chat GPT y todo esto nuevo que se viene, la verdad que busca las herramientas para que nos puedan ayudar en nuestras decisiones clínicas. Hola Rodrigo, la verdad que un placer que hayan organizado esto. Bueno, nada, mi parte venía un poco, la pregunta era en la combinación de las herramientas que tenemos para definir un protocolo de Watch and Wait. El tacto, la resonancia y la endoscopia. Las tres herramientas, evidentemente con el Deep Learning nos va a permitir, la combinación de las tres, nos va a permitir ahondar mucho en el diagnóstico, o por lo menos en una aproximación diagnóstica mucho más importante. Y todo lo que vienen diciendo un poco de eso de los trabajos colaborativos entre diferentes centros para lograr darle mayor información al ordenador para que pueda definir la categorización de ciertas lesiones, es lo que nos va a permitir, en definitiva, a todos tener una herramienta sólida. La única forma de lograr eso es unificar criterios de diagnóstico, unificar criterios de los estudios, cómo se hace la resonancia, qué tipo de imagen necesitamos de la endoscopía, y también la información clínica, que también se puede sumar a los datos. Entonces, incluso la biología molecular y el DNA en la sangre también. Entonces, con esas 5 herramientas, probablemente si alimentamos globalmente a la inteligencia artificial, vamos a lograr buenos resultados. Que no sabemos a dónde vamos a llegar, es seguro, pero creo que por ahí tiene que venir el uso de la resonancia, el uso de la endoscopía, el uso del tacto rectal o la información clínica, el DNA y lo molecular, todo junto en el Deep Learning para poder alimentar a nuestras computadoras y llegar a mejores diagnósticos. Nada más eso. Gracias. Gracias, Marcelo. Julio, te hago una pregunta, aprovecho. Yo me di cuenta y me sorprendió, la verdad, que haya incluido solamente los pacientes, o casi un 95% de los pacientes que hicieron inducción y no consolidación. Mi pregunta es, ¿vos crees que con consolidación daría igual, no tiene diferencia? ¿Cuáles son las diferencias en tu práctica clínica cuando miras las respuestas que hizo una u otra después de todo el trial y más allá de la práctica de ustedes? Contanos un poco, porque nosotros, de hecho, tenemos muy poca experiencia con inducción y preservación de órganos, pero por ahí es igual o ¿qué diferencia podría ser eso? Bueno, Rodrigo, es una buena pregunta. Mira, estos pacientes eran pacientes de nuestra práctica clínica y ya sabes, yo vine al Memorial hace como 11 años. Y cuando yo llegué aquí,
el grupo de aquí eran los que habían hecho un ensayo clínico, Deborah Sack, que, bueno, habían hecho un ensayo clínico con inducción, y la forma de trabajar aquí era inducción. Yo venía del timing trial, y yo venía desde la perspectiva de la respuesta. Mi objetivo, bueno, aunque era un objetivo secundario, no era mejorar la supervivencia, era intentar llegar a la máxima respuesta para poder hacer watch and wait. Entonces, durante muchos años aquí, la consolidación solo se hizo en el trial, en el OPRA. Cada vez fuimos haciendo un poco más, pero esa es la razón de que en estos últimos, en los primeros años, hasta estos últimos años, la consolidación que hacíamos fuera del ensayo clínico era muy poca. Hoy hemos cambiado. Hoy la mayoría de los casos de recto medio-bajo en los que tiene interés la preservación del órgano, casi siempre damos ahora primero consolidación. En relación, hemos visto que hay un poco más de respuesta. Claro, nosotros miramos el recto, por ejemplo, si tú empiezas con inducción, como inicialmente cuando empezamos a hacer inducción no teníamos certeza de que el tumor fuera a responder y nos daba miedo de que hubiera progresión, dábamos 2 meses de FOLFOX y hacíamos la primera evaluación endoscópica. Completábamos 4 meses de FOLFOX y hacíamos la segunda evaluación endoscópica. Completábamos la radioterapia y entonces hacíamos la valoración definitiva. Los que empezaban con quimioterapia, los de consolidación, dábamos quimioterapia. 2 o 3 semanas después de acabar hacíamos una endoscopia. Dábamos 2 meses de consolidación, hacíamos endoscopia. 4 meses de consolidación y hacíamos la evaluación definitiva. Entonces, yo creo que si tú miras la gente después de la radioterapia, antes de empezar la consolidación, muchos tienen respuestas muy importantes, casi respuestas completas. Después de 2 ciclos de quimioterapia, hay pocos que tengan una respuesta casi completa. Después de 4 ciclos de quimio, antes de empezar la radio, yo tengo casos de respuesta clínica completa. Entonces, es un poquito difícil comparar, ¿no? Porque está el factor tiempo, el factor de la droga que utilizas. Yo pienso incluso que la quimioterapia funciona por un mecanismo un poco diferente a nivel biológico que la radioterapia. Es un poquito diferente. No sé, no sabría cómo explicártelo. Por eso al final, cuando hicimos el ensayo clínico, tuvimos que decidir a un momento, esta va a ser la evaluación definitiva. Y la evaluación definitiva decidimos que fuera 8 semanas, más o menos 4, después del final de la neoadjuvancia, cualquiera que fuera el tratamiento, para todos. Y ese fue el momento de la decisión. En ese momento no sabría decirte si una respuesta clínica completa de la consolidación es diferente de la de inducción o una respuesta parcial es diferente de una de otra. Es parcial, eso es todo. ¿Sabes lo que quiero decir? No sabría de mirando la imagen que se vean diferentes. Durante el tratamiento puedes ver diferencias por la velocidad de la respuesta y demás, pero no al final. Pero estaría bueno por ahí comparar con el observador, que es algo que ya lo dijiste, y otro es buscar una cohorte independiente de pacientes que hizo consolidación y ver si aplica los resultados del aprendizaje de la máquina. Eso sería una buena idea de comparación. Tenemos las imágenes de OPRA, pero hay que reconocer que es difícil recoger todas las imágenes cuando son de muchos centros y eso es complicadísimo. Que aunque los datos de la conclusión es suficiente, conseguir las imágenes lo estamos intentando, pero vamos a ver si lo podremos lograr. Bueno, gracias. Natalie, ¿tenés una pregunta? ¿Me escuchás? Sí, doctor, buenas noches. Al doctor García, no sé si han pensado algún método de popularizar la parte de la inteligencia artificial, sobre todo teniendo en cuenta el número del que él habla de 6.000 pacientes más o menos para poder tener datos como significativos o con un mayor peso estadístico. Si han pensado generar como algún software o alguna plataforma en la que, por ejemplo, desde el resto de países podamos alimentar y subir nuestras imágenes de resonancia para que el software nos dé un review de las imágenes que está mostrando o que estamos cargando de pronto al sistema y así también poder llegar más fácil a la cantidad de pacientes, porque veo que es un volumen bastante alto. Mira, Natalie, es una buena idea, es una idea excelente. Me mandas un correo, te voy a poner en contacto con un fellow que trabaja conmigo en este tema para que entre las dos los desarrolléis. Porque me parece una idea excelente y como hay mucha gente que estaría interesada y ahí tienes un proyecto de investigación para trabajar en él. ¿Quién va a ganar mucha plata con quién termina haciendo eso? No lo sé.
al final, o sea, lo de la inteligencia artificial son datos y luego una computadora. No es muy complicado. O sea, es una tecnología complicada por la gente que sabe programar y que sabe utilizar estas cosas, pero la tecnología que hace falta no es realmente cara. Lo más importante para este proyecto es lo que dice Natalie. Necesitamos imágenes. O sea, necesitamos imágenes con una buena anotación clínica. O sea, este enfermo tenía este tumor, se ha tratado así y este es el resultado y más o menos, bueno, pues tener una buena imagen. Pero eso es lo más importante. El tema del análisis es el costo de la gente que se dedica a ello. Pero nosotros la tenemos. Entonces, mira, ahora han empezado también aquí una cosa que tú hiciste con los europeos, el tema de un registro. Se puede hacer un registro de imágenes. Entonces, si alguien está interesado, mándame un correo y yo te pongo en contacto con la gente que trabaja. Tenemos los especialistas que saben hacer el machine learning, la gente que son ingenieros informáticos, pero también los fellows clínicos, que son los que llevan la parte clínica del proceso. Te pongo en contacto con ellos y lo sugieres. Y a ver si logramos hacer algo pues, a nivel internacional, a nivel nacional. No había llegado yo a ese nivel todavía de idea de desarrollar el programa, pero es una idea excelente. Muy bien. Mándame tu correo. Juan. Claro que sí, doctor, ya se lo escribo, gracias. Juan de Buenos Aires. Hola, Juan, te abrís el micrófono y preguntás. Hola a ambos, buenas noches. Realmente un placer escucharlos. Una pregunta para los dos, quizás la primera más para Rodrigo. ¿Ustedes creen que este tipo de desarrollos que ya están, o sea, ya la inteligencia artificial ya está, ya es una realidad, ¿ustedes creen que esto puede llevar a que se popularice más y que los que no están tan familiarizados todavía con hacer revisión de imágenes para Watch and Wait, para protocolos Watch and Wait, esto haga que se masifique este tipo de situaciones en donde cirujanos quizás no expertos empiecen a diagnosticar respuestas clínicas completas? Esa es una pregunta porque puede llegar a ser un arma de doble filo. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, cuando ya tenemos la certeza que estamos ante una respuesta clínica completa dada por la experiencia de cada uno o por la inteligencia artificial, ¿creen que esto podrá predecir el regrowth, que es la pata que tenemos todavía ahí dando vueltas, porque lo que estamos viendo es mucosa? ¿Creen que esto puede llegar a predecirnos qué pacientes por determinada imagen va a recrecer o la cosa va a ir por otro lado? Anda Julio, empezamos. No, pero iban a ti primero. Bueno, yo creo que es una herramienta más. Y yo creo que seguramente si yo tuviera eso a la disposición hoy, no es que voy a seguir solamente lo que me diga la inteligencia artificial, pero yo tendría en cuenta el resultado de la inteligencia artificial, obviamente. Y yo creo que vamos a tener en un momento, Juan, una de endoscopia, una de resonancia, y lo vamos quizás juntar las dos para que tengamos una respuesta final con alta predicción de respuesta. Y creo que es una herramienta que hay que tener en cuenta. Yo no sé si para masificar, pero sino para facilitar y ayudarnos a mejorar cada vez más. Creo que Julio mostró en su trial, así como nosotros todos, seguimos teniendo respuestas patológicas completas operadas, así como seguimos teniendo regrowths. En el mundo ideal, en el futuro, es que no tengamos regrowths y que no operemos pacientes con respuesta patológica completas. Pero mientras tanto, esas son herramientas que aparentemente van a ayudar, y yo creo que van a tener un rol. Julio, ¿qué pensás? Yo pienso lo mismo, que el Watch and Wait está aquí para quedarse, en el tumor de recto y en otros tipos de tumores. Lo estamos viendo en el esófago, en otros tipos de tumores, que esto es algo que no va a desaparecer. Y como dice Rodrigo, hay que mejorar en la medida de lo posible las pruebas de imágenes que nos ayuden a tomar decisiones clínicas. Imagínate que se logra hacer un sistema sólido que te dé un 95% de fiabilidad.
y un sistema que en un día tú puedas cargar en un ordenador, en un website, una imagen y te va a decir, oye, mira, esto tienes esta probabilidad. O a lo mejor incluso decirte, con esa imagen deberías hacer otra endoscopia en 6 semanas. No sé, hay muchas opciones que a lo mejor la inteligencia artificial las alcanza y pasa a ser una herramienta de utilidad. Yo creo que es posible y va a ser lo que también hemos hablado ya varias veces, hemos mencionado. No va a ser únicamente la endoscopia, puede que sea la combinación de las dos, la resonancia con las diferentes secuencias, los datos genómicos, la información clínica. Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta por lo menos digna de estudiar. Y yo creo que lo que debemos hacer es el esfuerzo para encontrar el número de imágenes adecuados que nos dé que pueda permitir al modelo dar lo que puede dar. ¿Qué es eso? Es mirar patrones que se asocien con situaciones concretas. Y yo creo que hace falta números y tiempo. Una pregunta rápida del chat antes de pasar a Paul. Un segundo, Paul. Juan Carlos Sánchez desde México pregunta si llegaron a mirar solamente las imágenes basales para ver si había correlación con respuesta, igual que se hace con Radiomics, por ejemplo, mirar solamente las imágenes basales para ver si predecían respuesta o ni siquiera miraron eso, Julio. Eso no lo hemos hecho en las imágenes endoscópicas y es una buena pregunta. Y eso tiene mucha razón, porque, por ejemplo, cuando hemos mirado, y no hemos hecho todavía Radiomics del Oprah Trial, es algo que lo dejaré para otra gente porque no me llega, pero, por ejemplo, hemos mirado y lo presentamos en un póster que el EMBI se asocia con respuesta. Hay características posiblemente en el tumor inicial que una forma, por así decir, que va más allá que el ojo humano, puede encontrar patrones que pueden predecir la respuesta. No lo hemos hecho, pero también es una buena idea. Ok. Paul, desde Perú. ¿Qué tal? Extraordinaria reunión. Profesor, de los casos que salen positivos a tumor, estos hallazgos han podido inducirlo a cambiar su manejo terapéutico, ser más conservador o ser radical. ¿En este caso del estudio? Sí. Este es un estudio retrospectivo, no fueron casos que tomásemos una decisión. Estos eran pacientes que habían sido previamente tratados, que ya sabíamos lo que había pasado con ellos y de esa forma pudimos clasificarles en si tenían tumor o no tenían tumor. Pues si tenían una respuesta clínica completa sostenida de un tiempo determinado. Entonces, no lo hemos utilizado todavía para tomar decisiones clínicas. Yo creo que este modelo va a tardar. O sea, como digo, vamos a necesitar mucho número de casos, mucho volumen para poder llegar a utilizarlo como una herramienta clínica. O sea, no está la herramienta clínica disponible en tu consultorio aún. No, esto no está disponible en el consultorio. Estamos aún trabajando en cómo desarrollar un sistema fiable. Okay. Esto es un trabajo con casos como desde antes de la pandemia. Ahora tenemos otro fellow que está siguiendo los trabajos de lo que hizo Anna Thompson y siguen intentando mejorar el sistema y aumentar más casos para hacerlo más fiable. Va a llevar tiempo. Ok. Luis, desde Colombia. Prende tu micrófono, Luis. ¿Me escuchás? Bueno, Rosato, ¿querés preguntar vos mientras tanto? Sí, gracias, Rodrigo. Buenas noches para todos. Gracias por hacernos disfrutar de esta presentación tan interesante. A diferencia de lo que comentaba Juan Patrón Uriburu, Julio, yo pienso que la combinación probablemente de este nuevo desarrollo de inteligencia artificial con endoscopía, con el mix de las imágenes, va a ser seguramente, y no a muy largo plazo, un elemento muy importante para los médicos. Y sobre todo, Juan, pienso yo que va a ser muy importante para aquellos profesionales, incluso no especialistas. Creo que va a ser de gran ayuda si se ajustan todos los procedimientos. Yo le quería preguntar a Julio si han considerado incluir como parte de estas evaluaciones, y a ti, Rodrigo, hoy que se usa tanto las terapias personalizadas, si la inmunoterapia va a formar parte de estos tratamientos en un futuro cercano para estos tratamientos de watch and wait, eventualmente. Sí. Creo que Julio tiene un estudio donde agregan más allá de la quimioradioterapia la inmunoterapia.
en MMR proficient? Bueno, sabéis que este año se ha publicado, lo publicamos, un ensayo clínico en pacientes con cáncer de recto y estabilidad de microsatélites. A estos pacientes, tenemos ya más de 30 tratados. Cuando se publicó en el New England en el verano teníamos 12 pacientes, ahora llevamos casi cerca de 30 y tantos, no sé cuántos. Y estos pacientes tratados con inmunoterapia como único tratamiento, o sea, les dimos inmunoterapia sin saber si van a responder del todo o no. Todos han respondido. Y los pacientes que se tratan con inmunoterapia representan un problema diagnóstico especial, porque el tumor a veces tiene una cosa incluso que se llama pseudoprogresión. Como el tipo de respuesta es diferente y se debe a un infiltrado linfocitario más grande, da la impresión de que el tumor en las pruebas de imágenes no ha respondido y cuando hace cirugía tiene una respuesta clínica completa. No hay absolutamente ninguna célula cancerígena. Todo lo que tienes es estroma y un infiltrado inflamatorio. Entonces, estos asuntos, estas tecnologías de inteligencia artificial van a ser, si cabe, más importantes. Porque en esos tumores la radiología convencional es engañosa. Yo siempre describo un caso de un paciente joven con una recidiva de un cáncer de recto, una recidiva que infiltraba el sacro, la parte distal del sacro con osteonecrosis. Con todo, le hicimos una desenteración y una sacrectomía después de haber recibido inmunoterapia, que era el principio de la inmunoterapia, no sabíamos realmente cuál era el efecto, el tumor no se redujo de tamaño, la destrucción del hueso estaba ahí, le hicimos una resección abdominoperineal con sacrectomía, una recidiva, y la sorpresa fue que el tumor había desaparecido completamente y radiológicamente no se había cambiado. Entonces, ahí en situaciones, por ejemplo, de la inmunoterapia, el desarrollo, o sea, el avanzar en las pruebas de imágenes va a ser todavía más importante, porque la masa en sí muchas veces no se disminuye. Hay un término que te lo puedo contar, porque no, un término sobre los ganglios, que también los ganglios regionales a veces aumentan de tamaño. Tiene un nombre que ahora mismo no recuerdo en inglés, el efecto paradójico en los ganglios regionales cuando el tumor es tratado con inmunoterapia y responde. Entonces, yo creo que la inmunoterapia representa un nuevo reto a las pruebas de imágenes y la inteligencia artificial puede que contribuya ahí también. Ok. Felipe, desde Santiago de Chile, ¿cómo andás? ¿Cómo están todos? Felicitaciones por la iniciativa. Se han ido preguntando las mismas cosas que como antes de que levantaran la mano, pero yo lo que veo de la utilidad también de esto, y no sé si que vienen ustedes, es que en general teníamos teníamos un área bajo la curva buena con el uso del tacto rectal, la endoscopía y la resonancia para detección de respuestas completas. Pero probablemente lo que agrega el Machine Learning en este contexto es el hecho de que con un solo elemento uno está llegando a una área bajo la curva súper elevada, entonces probablemente podemos tener buena respuesta y detectarla solo con un examen, quizás más adelante con más entrenamiento. Ahora, la pregunta que le puedo hacer al doctor García Aguilar y el resto, o sea, no sé si han pensado en entrenar digamos, la computadora para buscar otras preguntas. En este momento un entrenamiento básico porque es un estudio como digamos, exploratorio, pero lo que probablemente más nos interesa a nosotros es predecir, probablemente con imágenes basales, qué pacientes van a ser buenos candidatos para Watch and Wait y cuáles no. Entonces, no sé si eso lo han pensado, lo están evaluando o no. Sí, como te dije, nosotros con las pruebas de endoscopia no lo hemos hecho. Con las pruebas con el MRI sí lo hemos hecho. Con el MRI hemos aplicado radiomics, que es una forma de deep learning, a las imágenes de resonancia magnética basales y hemos visto la predicción. Y luego lo hemos aplicado también a la resonancia magnética después del tratamiento, después al momento de la evaluación de la respuesta, después del TNT, y también lo hemos intentado, en ese caso, ver si se asociaba con respuesta completa o no. Entonces, sí, es una buena idea. No lo hemos hecho así porque, bueno, el número tampoco es muy alto cuando empiezas ya a limitarte a ese número de imágenes. Pero es una idea excelente para que la gente siga esta línea de investigación. La curva nuestra, el área bajo la curva, es buena, llegar a ser casi del 0.86, creo recordar, en la última diapositiva, pero lo ideal sería llegar al 98, y a lo mejor combinando
En los estudios que se han combinado, la endoscopia y la resonancia con el tacto rectal, el grupo de holandés, alcanzaban un buen nivel. Lo ideal sería alcanzar un nivel todavía más alto. Y sobre todo que tú pudieras mandar una imagen a un experto que está trabajando con la inteligencia artificial y te pudiese mandar un resultado. Decir, bueno, basado en esta imagen, en esta resonancia, en esta endoscopia, está la probabilidad de que tengas una respuesta completa o no. Bueno, tiene mucho que ver con la idea de hacer como si fuera radiomics de la endoscopía inicial, ¿no? Leo, ¿qué pregunta tenés? Gracias por conectarse, ¿eh? Buenas noches, gracias Rodrigo. Primero, pues, felicitarlos a todos y recordar que este es el primer club de revista que vamos a hacer en Latinoamérica con la revista de DC from Colon y Recto. Es un honor formar parte y ayudar en esto. Algunos comentarios, doctor Julio. Primero saludarlo, ¿cómo está? Seguro recordar también que esto es de multiespecialidades, que tenemos muchas personas que trabajan en endoscopia, en resonancia, los cirujanos, los oncólogos. Entonces, formar parte de esta inteligencia artificial que aporta un grano para esa gran decisión compleja de cada paciente, yo creo que bastante inteligente. Y un momento en que formemos una inteligencia artificial con todos esos detalles y esas herramientas que hemos estado discutiendo, vamos a tener sencillamente poner los datos en el computador y nos va a decir, este paciente es quirúrgico, este paciente podemos esperar un poco más y repetir esa misma herramienta hasta tener una respuesta clínica de 2, 3 o 5 años. Entonces, creo que esto es un primer paso, es una parte inicial para ese gran software que algún día llegará, en donde cada uno en su consultorio podrá colocar la edad del paciente, los datos endoscópicos y los diferentes datos y sencillamente te va a dar la respuesta. Felicitarlos a todos una vez más. La doctora Susan, muchas gracias por el apoyo y bueno, seguimos en este camino. Gracias, Leo. Vamos a las últimas 2 preguntas, que ya estamos en 1 hora para terminar. Javier, ¿estás ahí? ¿Abrís el micrófono? Sí, abrí el micrófono, muchas gracias. Gracias. Felicidades a todos, muchas gracias por la iniciativa. Es una manera de aunarnos en Latinoamérica y sobre todo compartir con el castellano y con aquella gente que comprende que se manifiesta en castellano. Lo que quería decirles es que estoy yendo a Vigo dentro de 48 horas para hablar justamente de inteligencia artificial y estamos haciendo inteligencia artificial en dermatoproctología. Nosotros nos hemos asociado con la Keck Medical School y no llegamos a 100,000 fotos y todavía no hemos pasado el shallow learning. Es un proyecto enorme y la inteligencia artificial puede multiplicarse como un instrumento para ayudar al cirujano. Pero no solo al cirujano, sino al radiólogo y también al patólogo. Es enorme. Yo creo que estamos empezando con esta nueva tecnología. El problema va a ser que van a tener que crearse entidades éticas. Y esa era mi pregunta. Alguien va a tener que supervisar todos los datos que se les den a todas las computadoras y que todos esos datos sean válidos. Porque va a haber mucha gente que va a tener también acceso y podrán hacer hacking de esos datos. Así es que el problema va a ser bastante mayúsculo y creo que tenemos que ser muy prudentes con ese tipo de ética y la relación que se tiene con la inteligencia artificial. Esa era mi pregunta. Bueno, yo no tengo respuesta. Sencillamente, plantear el problema es una gran contribución. Ahora hemos trabajado en un sistema cerrado. Estamos acostumbrados a trabajar a nivel multiinstitucional con datos de ensayos clínicos, información clínica. E incluso a ese nivel hay que ser muy cauto con la forma en la que se mantiene la información, porque si hay fugas de la información, bueno, pues tiene repercusiones muy importantes, ¿no? Pero es un punto yo creo que hay que tener en cuenta y un punto a tener presente. Luego también lo importante, si vamos a desarrollar modelos que nos permitan identificar cualquier tipo de lesiones con la inteligencia artificial, sea un melanoma en la piel con muchas pruebas de imágenes, eso tendrá que estar validado en el caso de las lesiones de la piel con patología. En el caso de la respuesta o no respuesta, al modelo le tenemos que dar información fidedigna. No le podemos
engañar, por así decir, porque entonces nos engañamos nosotros mismos. Pero sí, ¿cómo se va a regular todo esto? Es un tema francamente importante y apasionante. Son aspectos que hay que considerar y que hay que desarrollar a medida que vamos avanzando en la investigación. Bueno, gracias, Julio. Última pregunta, el doctor Isaías Fretes desde Paraguay. Profesor, abrí tu micrófono y pregunta, por favor. Buenas noches, antes que nada, muchas gracias por la genialidad de hacer esto para Latinoamérica. Esto es inédito. Siempre Latinoamérica un poquitito rezagada, muchas veces por falta de oportunidad. Y esta es una hermosa oportunidad. Qué lindo es ver la participación de tantos colegas de tantos países de Latinoamérica. Voy a mi pregunta en sí. Toda tecnología en su inicio es costoso, pasan los años y los costos bajan. ¿Consideran que en cuánto tiempo este software, que vendría a ser un software, podría llegar a América del Sur específicamente? Rodrigo, ¿tú sabes algo? No, la verdad que no. Mucha gente está intentando desarrollar eso en sus propios centros. Yo creo que eso, de hecho, profesor, no va a ser demasiado costoso. Creo que el desarrollo sí puede llevar tiempo y laburo, pero no creo que al final tengamos un producto tan costoso desde el punto de vista de un software. ¿Qué decís, Julio? No creo. No, yo creo que no es costoso. O sea, costoso es la inversión inicial de la persona que lo desarrolla. Y una vez que alguien haya hecho esa inversión inicial y se haya establecido un modelo que es estable, o un modelo que se puede ir mejorando poco a poco, va a ser un poco como el software. Es algo que yo creo que va a ser relativamente sencillo. Y ojalá tengamos una aplicación en el celular que podemos poner las imágenes ahí y ya salir con el resultado final. Sí, mira, yo creo que muchas compañías, en la presentación antes de ayer en Chile, no me acuerdo cómo se llamaba la persona que trabajaba para Ethicon, y una presentación sobre inteligencia artificial muy buena, que es una presentación a la que yo, no estoy capacitado para dar, porque es una persona que se ha dedicado a investigar con la situación actual. Y yo creo que incluso con ayuda de la industria, esta tecnología debe ser bastante asequible, porque al fin y al cabo, imagínate que la persona que estamos utilizando imágenes, endoscopias. Los que hacen endoscopias incluirán este software en su material, porque al fin y al cabo es análisis de las imágenes que ellos realizan. Yo creo que están en la mejor posición para hacer este tipo de desarrollo. Yo creo que esto, si realmente podemos demostrar que tiene valor, yo creo que no va a ser una tecnología costosa. Yo creo que va a ser una tecnología potencialmente asequible. Hay mucha gente interesada en que esta tecnología sea asequible. Y ya te digo, se me ocurre pensar que la gente que recoge, que genera las imágenes, que son los datos que necesitas para este tipo de análisis, son los más interesados en el análisis. O sea, yo creo que va a ser sencillo y asequible si realmente podemos demostrar que tiene valor clínico. Julio, buenísimo, no te quiero quitar más tiempo. Tuvimos una hora muy intensa, muchas preguntas, gente de toda Latinoamérica, incluso de Europa, unos tantos españoles ahí conectados, por lo cual te agradezco un montón. Sé que sos una persona súper ocupada, pero la verdad es un lujo para Latinoamérica tener como la jornada inaugurada con vos acá. Fue la verdad espectacular, te agradezco un montón. Bueno, Rodrigo, yo creo que tú eres la persona que se debe llevar el agradecimiento por nuestra parte, porque tu creatividad y tu dedicación y tu capacidad de enseñar no la supera nadie, ya sabes. Disfruto mucho estando contigo y discutiendo contigo y aprendiendo de ti siempre. Y por supuesto, todo lo que esté relacionado con Diseases of the Colon and Rectum y con la Sociedad Americana de Colon y Recto, es siempre un placer poder colaborar y poder ser un miembro más de esta comunidad que es tan entrañable y a la que la queremos tanto. Gracias de verdad. Aprovecho para agradecer a Susan otra vez por la oportunidad y el equipo todo que está por detrás de eso, que es Guillermo, Adrián Matacheo, Dolores Daneri y Leonardo
Bustamante, que ayudan a buscar los artículos, a hablar con la gente, montar todas las invitaciones, por lo cual, la verdad que un privilegio. Te agradezco un montón y ojalá tengamos a vos otra vez en una próxima jornada, Julio. Te vamos a invitar seguido, Estaré encantado de participar como oyente la próxima vez. Bueno, te vamos a invitar seguro. Gracias, muchas gracias. Muy bien, un abrazo a todos. Dale, buenas noches a todos. Buenas noches. Chao. Bye.